el día de hoy para compartirles es algo bien interesante que en mi experiencia en todo este tiempo con temas de innovación y otras cosas que no son innovación, siempre me gusta usarlo como un punto de partida para este tema de la charla, para este tema de conectar y a empezar a hablar de innovación, ¿no? Y es que precisamente tras muchos años y tras tantas idas y venidas y libros y cursos y diplomados y todo, la pregunta de, bueno, ¿qué es la innovación? ¿Por dónde va? Si es una filosofía, si es un marco de trabajo, si es una metodología, sigue estando ahí bastante interesante el tema de definirlo, ¿no? De entenderlo, ¿no? Por eso he elegido este título de Deconstruyendo la Innovación y parto desde la pregunta de por qué el cliente compra lo que compra, ¿no? Eh, y entonces me gustaría empezar hablando precisamente de este tema de que la innovación no es hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque muchas veces, y aprovechando que seguramente en el auditorio hay gente que está, como mencionaba ahorita Mónica, ¿no? Gente que está iniciando, gente que está apenas aprendiendo de este tema, gente que a lo mejor está dentro de un canal de comunicación en el cual le llega lo que es a lo mejor más mercadológico o es lo que genera más impacto y son esas novedades, ¿no? Que es las cosas nuevas, la alta tecnología, que sí están dentro de lo que hacemos como innovación y sí llegan a ayudar, pero muchas veces llegan a estorbar porque se confunde, ¿no? Se confunde innovación con solamente hacer cosas nuevas porque sean nuevas, ¿no? Y para mí lo que realmente es innovación es lograr que los clientes digan, ah, por fin alguien lo entendió. Y creo que muchos de nosotros podemos relacionarnos con este momento en el que a nuestras manos llega una solución, un producto, un servicio, ese algo, y cuando lo probamos, cuando lo usamos, llegamos a ese momento de decir, wow, por fin, o sea, por fin alguien entendió que lo que realmente quería hacer era esto, que lo que realmente quería lograr al hacer tal era esto y lo necesitaba hacer de esta forma o en este tiempo con estas características. Cuando logramos que el cliente llegue a ese momento de, ah, por fin alguien lo entendió, es cuando realmente estamos llegando a la innovación. Es cuando realmente eso que construimos, eso que generamos, eso que creamos, pasa de ese ámbito de algo nuevo o de algo tecnológico o de algo diferente a ser realmente una innovación, ¿no? Que es esta parte de dejamos de inventar y empezamos realmente a innovar, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el mito de la innovación? O sea, ¿qué es lo que de repente llega a suceder y es lo que comentaba al principio, ¿no? Pues es lo que sucede durante muchos años nos quedamos en esa parte, ¿no? De, bueno, vamos a crear algo sumamente tecnológico. Vamos a pensarnos, a ponernos a pensar cómo nunca se ha hecho esto. Y empezamos por ahí, ¿no? Y entonces llegamos con soluciones como el Segway o helado sabor carbón activado o drones personales. Son tecnológicos, son nuevos, son diferentes, son radicales, inclusive podríamos llegar a decirlo, pero la necesidad que atienden o la necesidad o ese dolor que realmente están tratando de subsanar quedó un poquito confuso o muy confuso, ¿no? Cuando realmente la relación entre solución y necesidad o cuando empezamos a sacar este hilo de cuál es la verdadera razón por la que alguien compra lo que compra, lo podemos ver con el claro ejemplo de taladro que utilizamos en Jobs to be Done, que es, bueno, ¿por qué alguien compra un taladro? Bueno, pues muy seguramente, o es la respuesta obvia, es pues porque necesita hacer un hoyo en algo, en la pared, en la madera, en algún lugar, ¿no? Esa podría ser es de la respuesta obvia, ¿no? Sin embargo, eso es lo que hace con el taladro, pero ¿cuál es la verdadera necesidad? No me imagino a alguien que de buenas a primeras diga, ah, necesito hacer un hoyo en la pared o inclusive que se despierte diciendo, ok, hoy voy a hacer un hoyo en la pared. ¿Tengo un taladro? No. Ok, necesito un taladro. No. Lo que sucede es de que dentro de un contexto que generalmente tiene cierto grado de complejidad, van sucediendo una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que una persona regrese de vacaciones,
con una foto, con una fotografía. Acá en México es muy común. Vas a un lugar, llega una persona con una cámara, toma fotografías y al final del evento te ofrece venderte la fotografía ya impresa, ¿no? Puedes ir a algún lugar, a alguna cena, algún momento muy feliz para ti, te ofrecen la foto, la compras y llegas a tu casa, ¿no? Y a lo mejor llegas a tu casa y la pones en la mesa y queda en la mesa un día, 2 días, pasan las semanas y dices, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo con esa foto, con esa fotografía. Bueno, ok, listo, compro un muy bonito marco para ponerlo. Pero después te das cuenta que el marco, pues, no se ve tan bien recargado por ahí o en el escritorio, necesitas colgarlo en la pared. Y entonces ahí es donde viene en el contexto, en esta serie de situaciones, cuando dices, ok, necesito hacer un hueco en la pared, ¿no? Y necesito un taladro para ello. Entonces, la necesidad de donde viene esto es tal vez hacer de tu casa un hogar. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a poner el florero, a poner las cortinas, a poner el cuadro, es cuando realmente son esa serie de cosas que convierten a una casa en un hogar, que hacen una casa en algo más, ¿no? Y si nos vamos inclusive más profundo, es cuando empezamos a darnos cuenta de cosas como, por ejemplo, pues realmente lo que necesito no es un hoyo en la pared, lo que necesito es que el cuadro quede colgado en la pared. Y actualmente pues conocemos múltiples soluciones para eso, como pegamentos, el pegamento no más clavos que se llama acá en México, o estos ganchitos con adhesivo 3M en el respaldo, o pues obviamente el método tradicional de hacer un hueco, un pequeño tornillo o un clavo, y entonces colgar el cuadro en la pared, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder también con esto? Hay una confusión o hay una falta de claridad, como gusten verlo, de entonces qué es una necesidad. Es algo que sucede muy, muy comúnmente y es algo que inclusive en los libros de Jobs to be Done comentan, ¿no? Si tú en una compañía vas con el equipo de marketing y les preguntas, bueno, ¿cuál es la necesidad de nuestros clientes? Te van a decir una cosa. Si vas con el equipo de administración y les preguntas cuál es la necesidad de nuestros clientes, te pueden decir una cosa completamente diferente. E inclusive si vas con el CEO o con el fundador y le preguntas, oye, ¿cuál es la verdadera necesidad de nuestros clientes? Te puede contestar algo completamente diferente. Y muchas veces las tres definiciones van sobre la misma línea, pero sí son cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos a confundir la forma en la que se nos dice o llega con nosotros el tema de las necesidades. Por ejemplo, comúnmente identificamos como necesidades cuando cuando el cliente dice, necesito comer saludable, o quiero que el reproductor de música sea veloz, o no quiero hacerme tantos estudios médicos. Estamos en una entrevista de profundidad, o estamos en una encuesta, o estamos haciendo algún tipo de investigación, y esos son el tipo de cosas que nosotros escuchamos o que el cliente verbaliza hacia nosotros en temas de necesidades. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Tomamos esas frases, las bajamos con el equipo de marketing, con el equipo de producto y empezamos a crear sobre esa línea. Si pudiéramos tener o si pudiéramos generar una manera estructurada de identificar necesidades, pudiéramos tener un poquito más de claridad. Como por ejemplo, minimizar la probabilidad de comer cosas fuera de la dieta indicada, en el caso de comer saludable. O, por ejemplo, minimizar el tiempo que tarda el organizar una lista de reproducción, en el caso de que el reproductor de música sea más veloz. O inclusive minimizar el riesgo de un mal diagnóstico en la primera consulta, en el caso de no quiero hacerme tantos estudios médicos. Cuando comparamos la columna de la izquierda contra el de la derecha, lo que vemos es de que en la derecha nos puede dar un sentido de mayor organización y sobre todo el uso de palabras como minimizar, probabilidad, tiempo y riesgo nos da una clara dirección hacia dónde tenemos que llevar nuestra solución o las características que estamos desarrollando en nuestra solución. Mientras si únicamente nos quedamos con frases como necesito comer saludable, nuevamente nos falta ese contexto. ¿Por qué? Porque inclusive en este tipo de frases yo he identificado algo. Es bien difícil definir qué es saludable. Comer saludable para mí seguramente va a ser muy diferente a comer saludable para un atleta de alto rendimiento. Sin embargo, sí podemos entender que el cliente puede llegar a querer comer más saludable de lo que actualmente lo hace, ¿no? O quiere comer más saludable de lo que su familia le ha enseñado a comer, ¿no? Cuando empezamos a hacer estas preguntas y cuando empezamos a meternos a este contexto, es cuando realmente empezamos a entender por dónde va la verdadera necesidad de la que nos estamos presentando. Y entonces con esto, digamos, un punto bien interesante. Primero,
las personas no compran productos, compran progreso. Y eso es algo que cuando empezamos a visualizarlo y empezamos a digerirlo en nuestro proceso de desarrollo o nuestro proceso de investigación, nos empieza a hacer cada vez más sentido. Porque si regresamos al ejemplo del taladro, cuando lo empezamos a desmenuzar, cuando lo empezamos a diseccionar y llegamos al punto de que realmente lo que la persona no quiere es ni siquiera un hueco en la pared. Lo que quiere, lo que está tratando de lograr es que esa bonita foto, esa bonita fotografía que trajo de vacaciones o de un lugar muy especial para él, esté en un lugar donde le permita verlo, donde le permita presumirlo, donde le permita siempre recordar ese momento que vivió. Eso se llama progreso, pasar de una estancia A una estancia B, de la fotografía por ahí tirada o mal acomodada o en un lugar donde no le hace feliz, a la fotografía en un lugar donde realmente lo hace feliz, independientemente si es con un taladro, con un adhesivo o con un gancho autoadherible, ¿no? Vamos a hablar acerca de un pequeño ejemplo que me gusta mucho, y este ejemplo lo menciona Bob Moesta en uno de sus libros de The Mindset Set. Y es, ¿por qué alguien compra una nueva casa? El mercado hipotecario ha existido por muchos años y probablemente nunca termine. Y en sí, el negocio inmobiliario es exactamente el mismo. Hay alguien que construye unidades habitacionales y hay gente que desea comprar unidades habitacionales, ¿no? Ya sea casas, departamentos, de estos lugares que son con mucho espacio abierto o en unidades reducidas cerca del centro de la ciudad. Entonces, ¿por qué alguien compraría una casa nueva? Bob en su libro habla de una historia bien interesante que habla de una pareja de señores ya de la tercera edad que están en una situación en la cual llevan viviendo varias décadas en la misma casa en la que ellos hicieron su familia, tuvieron sus hijos, los criaron y como es el ciclo de la vida, pues los hijos van poco a poco cambiando de casa, se mueven a otra ciudad y esa casa familiar se va quedando cada vez sola y más sola y más sola. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta pareja de viejitos? Es, pues, todos los días despiertan en una casa grande, en una casa con 3 cuartos vacíos, que cada vez que pasan por ahí les recuerda lo que ya no tienen. Les recuerda lo que ya no tienen, al menos de manera diaria, ¿no? Que son sus hijos, que es lo más preciado para ellos. Entonces, en este caso muy específico, estas personas deciden vender su casa y comprar una casa más pequeña. Generalmente, si uno hablara, si uno analizara únicamente los datos y viera que alguien vende una casa grande y compra una casa de un valor 3 veces menor a la que vendió, pudiéramos hacer distintas inferencias. Podemos decir que a lo mejor necesitaban el dinero, pudiéramos decir que a lo mejor necesitaban reubicarse y en esa nueva ubicación únicamente tenían la opción de una casa más pequeña. Podríamos hacer N cantidad de inferencias. Pero cuando realmente nos sentamos a hablar con las personas y entender el contexto en el cual hacen estos movimientos y entender por qué compran lo que compran, pudiéramos entender que en el caso específico de estas personas, realmente no compraron una casa, compraron paz mental, compraron esa nueva etapa, compraron una situación o un contexto en el cual se sintieran a gusto, se sintieran tranquilos, no tuvieran tantos recuerdos de tantos años con sus hijos que ya no están, por lo cual los metros cuadrados de construcción, el terreno o inclusive hasta la ubicación pasan a segundo o tercer grado de importancia, ¿no? Lo que necesitaban ellos era realmente dejar de sentirse de una manera en la que su casa actual era la que principalmente los hace sentirse, ¿no? Este contexto generalmente suele ser muy complejo. ¿Por qué? Porque generalmente no estamos acostumbrados a hacer este tipo a indagar a este nivel, a realmente sentarse y tener una entrevista o tener una conversación haciendo este tipo de preguntas que a lo mejor son un poquito difíciles, ¿no? Y entonces esa es la pregunta, ¿cómo llegamos a saber todo esto? O sea, ¿cómo podemos llegar a un punto en el cual conocemos tan bien al cliente, y no únicamente al cliente, sino el contexto y la situación
en la cual las personas que compran casa terminan haciendo esa compra para poder entender mejor cómo ofrecer una solución que sea más indicada para los nichos y para las situaciones en las que nosotros estamos enfocándonos, ¿no? Y aquí es donde viene lo interesante o lo medular de toda esta plática, que son la metodología de Jobs to be done en sus dos variantes. La primera variante, que es la que personalmente me gusta más, es la de Bob Moesta, como les había comentado anteriormente. Y aquí lo primero que aprendemos o entendemos es de que cuando una persona está en un momento de dificultad, es decir, ese momento en el que necesita hacer algo con la fotografía porque no le gusta donde la tiene o porque sabe que necesita reubicarla en un lugar donde la haga más feliz, o en el tema de la casa, o en cualquier tipo de situación donde se genera esta pregunta de, oye, ¿pudiera ser mejor? ¿La fotografía pudiera estar en un mejor lugar? ¿Pudiera el inmobiliario o mi casa hacerme más feliz? Ahí es donde nos encontramos con el momento de dificultad. Y para pasar de ese momento de ese punto A a un punto B en el que sea diferente, siempre se aplican 4 fuerzas. Las 2 de arriba son las que nos empujan o empujan a la persona hacia un nuevo comportamiento, y las 2 de abajo son las que jalan hacia el comportamiento habitual, ¿no? Hacia la solución actual, ¿no? Entonces, viéndolo así ya en temas de soluciones, lo podemos verbalizar de manera diferente. Es decir, la necesidad que yo tengo actualmente o el momento de dificultad existe. Rara vez no voy a contar con una solución que me ayude a atender esa necesidad que tengo actualmente. Lo que cambia es, pudiera yo tener una solución diferente, pudiera tener un producto o un servicio diferente que me haga mejor el objeto o el trabajo que estoy tratando de hacer, sí o no. Ese es el momento de dificultad, el momento de dificultad. Entonces, si yo logro cambiar por una nueva solución, quiere decir que las 2 fuerzas de arriba fueron mayores a las fuerzas de abajo. ¿Y cuáles son estas fuerzas? Hay un empuje de la situación que es meramente el cuadro que yo compré para la fotografía y ponerla en la mesa no me funciona, no me hace feliz, estorba, se cae mucho, se llena de polvo, X o Y. Entonces, cuando yo me doy cuenta que cuando el cliente, el usuario se da cuenta que la situación en la que está actualmente pudiera llegar a ser mejor, ese es el primer empuje. Y entonces hay algo que lo está jalando por el otro lado, hacia esa nueva solución, que es, oye, pues yo he visto que cuando los cuadros están colgados en la pared, acumulan menos polvo, se ven más bonitos, están a la altura de los ojos cuando alguien va pasando. Hay algo que nos enamora de esa nueva solución, que generalmente es en lo que se trabaja mucho en temas de mercadológicos, en ese fuerza de jalar y enamorarte de todas las nuevas características y cosas tan fabulosas que tiene mi nueva solución, ¿no? La solución que yo estoy tratando de desarrollar. Y por abajo está el tema de el hábito del presente. Todos socialmente somos criaturas de hábitos, somos organismos que desarrollan hábitos. ¿Por qué? Porque son cosas que nos dan tranquilidad, que no generan incertidumbre, que ya sabemos cómo se hacen y de cierta forma disfrutamos saber cómo se hacen las cosas. Entonces, yo ya sé cómo es utilizar la solución que uso actualmente, ¿no? La casa en la que estoy, ya sé cómo es, ya sé cómo limpiarla, ya sé exactamente dónde está, mis amigos saben exactamente dónde está. No veo tanta necesidad de cambiarme porque ya estoy en esta casa, ya tengo esta solución, ya tengo este marco para la fotografía. Mal que bien, ya lo tengo y está funcionando hasta cierto punto, ¿no? Y la otra es esa ansiedad que genera el cambio. Por lo mismo que somos criaturas de hábitos, siempre que hay un cambio o que queremos, que evaluamos cambiar, siempre está el tema de, oye, ¿y si no funciona? ¿Y si el cuadro en la pared se cae constantemente y se rompe el vidrio? Oye, ¿y si me cambio de casa y no me gustan los vecinos? ¿Y si el sistema de internet en esa nueva colonia no me funciona? Siempre esa ansiedad de todas las preguntas que se generan en nuestra mente que nos llevan a mira, mejor estamos bien así como estamos, ¿para qué cambiar? Entonces, estas son las 4 fuerzas que siempre están dentro de cuando una persona quiere ir de A a B, y siempre que las fuerzas de arriba, el empuje de la situación
la forma en la que jala una nueva solución sean mayores a los hábitos y a las ansiedades de una solución, el cliente entonces va a decidir cambiar, va a cambiar su hábito, va a cambiar su solución, va a comprar un nuevo producto, va a contratar un nuevo servicio. Y cuando sea al revés, cuando los hábitos del presente o las ansiedades sean mayores a lo difícil de la situación o a qué tanto lo podemos enamorar con nuestro nuevo producto o servicio, el cliente no va a hacer un cambio. Y la otra parte de Jobs to be done, según Bob Moesta, es entender la línea del tiempo de una compra. Como les decía, es bien complicado y ustedes pregúntenselos. Difícilmente alguien se despierta un día y dice, hoy voy a comprar esto, o hoy voy a contratar un nuevo servicio de streaming, o tal cual, ¿no? Hoy voy a comprar una nueva casa. Generalmente todo en esta vida es un proceso. Mientras mejor entendido tengamos ese proceso con sus partes, vamos a entender mejor, uno, dónde está el cliente actualmente o el prospecto actualmente. ¿Está en una etapa muy cercana a la compra o está en una etapa muy lejana a la compra? Y dependiendo de dónde está esa etapa, cuál es la información o cómo yo le puedo ayudar a cambiar esa situación y ese contexto y llevarlo a que compre mi producto o mi servicio, ¿no? Entonces, la línea del tiempo empieza con ese primer pensamiento, con esa primera idea, que es cuando el cliente o el usuario dice, pudiera estar mejor, pudiera ser diferente, pudiera ser más fácil, pudiera ser más barato, y es cuando realmente se pone a analizar su momento de dificultad y la solución que está usando actualmente para atenderlo. Oye, no sé, yo soy un amante del café y entonces todas las mañanas necesito mi café y lo hago de forma completamente manual, con una tetera que calienta el agua y la vierto sobre la taza para usar un café soluble. Y eso funciona, tiene una necesidad de ya sea despertarse en la mañana o el tener el gusto de tomar café todos los días, y tiene una solución que es este conjunto de tetera, el café, la taza, la cuchara. En el momento en el que esa persona se hace una pregunta de, oye, ¿pudiera hacer todo este proceso más fácil? ¿Pudiera hacerlo automatizado? ¿Me pudiera resultar más barato todo este proceso? Ese es donde empieza la línea del tiempo de cuando el cliente busca el progreso, cuando realmente hace esa pregunta de, ¿y qué tal si esto pudiera ser diferente? ¿Qué tal si esto pudiera ser más rápido? Y ahí es donde empieza. ¿Por qué? Porque si una persona ya tiene su sistema de soluciones para hacerse el café en la mañana y está completamente feliz y nunca se ha preguntado eso, puede ver 100 comerciales de máquinas de café o de tecnologías o de cafeteras o de cafés o de tazas o de cucharas, de tazas estas que mezclan automáticamente, y no le va a importar, le va a parecer interesante, le va a parecer bonito, le va a parecer, inclusive no le va a generar ningún tipo de sentimiento y va a continuar su día como si nada. Pero si ya tuvo esa primera pregunta de, oye, ¿pudiera hacerlo más fácil? ¿Pudiera hacerlo automatizado? Entonces es cuando empieza este proceso de búsqueda pasiva. Y entonces cuando vea un comercial que hable de tazas que se mezclan así solas, o de estas cafeteras que se pueden programar para que a las 7:50 de la mañana ya esté el café completamente servido, o cápsulas, una máquina de cápsulas de café que tiene cafés de todo el mundo, entonces va a empezar a ponerles atención realmente. Y entonces va a suceder algo realmente en su vida o en su contexto, que lo va a pasar de una búsqueda pasiva a una búsqueda activa. Puede ser que un día, por falta de tiempo, no se pueda hacer su café en la mañana y ande de mal humor todo el día y diga, híjole, sí tengo que hacer algo para resolver esto, ¿no? O que se aburra completamente del café que lleva consumiendo durante semanas o meses, ¿no? Y diga, definitivamente tengo que tener una forma de probar más sabores sin que sea costoso. Y entonces ahí, cuando su pregunta en su mente se va formando cada vez más de forma más específica, entonces pasamos a la búsqueda activa. Aquí
no es que ya le ponga atención a los anuncios de café, a las cafeteras. Aquí es cuando realmente se mete a Amazon, se mete a Google o empieza a preguntar con sus compañeros ellos qué usan, qué soluciones tienen para una necesidad que él cree que es similar a la suya. Y después viene un segundo evento, viene algo que dependiendo de la situación lo va a llevar a decir, ok, listo, necesito comprar una cafetera, necesito comprar una máquina de cápsulas de café. Ahí es cuando realmente ya lo logra verbalizar como algo de necesito, ¿no? Que es como lo que puedo decir, necesito, aquí es cuando el cliente dice, necesito comer más saludable, ¿no? O sea, sí necesito una máquina de café. Y como ya hubo ahí una búsqueda activa, tiene cierta información y entonces viene todo el proceso de decisión, viene todo ese proceso de, ok, puedo comprar una máquina que hace capuchinos, lattes, expresos, doble expresos, pero requiere mucho mantenimiento, consume energía, tengo que comprar el grano entero y el molino. Ok, bueno, pero existe esta otra que es de cápsulas, que pues es más fácil, es más rápido, es más automatizado, es considerablemente más caro cada una de las cápsulas. Entonces tiene que tomar una decisión. Con toda la información que ya acumuló, toma una decisión, las analiza y toma una decisión y entonces hace la compra. Y muchas veces el proceso que conocemos de desarrollo de productos o de innovación, muchas veces termina aquí, termina con el hecho, con la métrica de vanidad, como se les conoce, de, listo, se vendió la cafetera, se vendieron la caja de cápsulas. Cuando realmente vamos casi a la mitad del proceso, ¿por qué? Porque durante todo el proceso de consumo es cuando todo lo que tu proceso mercadológico le prometió al cliente, todas esas variables, todas esas funciones fantásticas y fabulosas realmente se van a poner a prueba en manos directamente del consumidor. Y el consumidor, con su contexto y en su situación, va a ser el que al final va a evaluar tu producto y va a decidir si todo eso que le vendiste, uno, es real y dos, es lo que verdaderamente estaba buscando. Y si es realmente una solución a la verdadera necesidad que él presenta. Y entonces hay dos caminos. O generas una satisfacción o no la generas y volvemos a empezar. Este nivel de insatisfacción pudiera llegar a ser un evento 1 o un evento 2 en un loop de esta línea del tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que generamos con esta satisfacción? Me regreso un poquito a las fuerzas del tiempo. Creas hábito. Si tu producto llegó a impactar y a ser tan relevante, lo suficientemente relevante al cliente, esa nueva situación actual va a generar un hábito tan fuerte que vas a evitar que cualquier empuje de la situación suceda o que cualquier nueva solución mágica y fabulosa allá afuera lo jale a cambiarse de cafetera o a cambiarse de producto o a contratar un nuevo servicio. Estás creando fuerzas a tu favor para que en este momento esta satisfacción, esta realmente necesidad cubierta, se juegue, genere una fuerza que ahora juegue a tu favor, ¿no? Por eso el proceso de innovación o de desarrollo no puede terminar en una métrica de cuánto estoy vendiendo, sino entendiendo la relevancia que estoy generando en el cliente para que ahora el producto o el servicio que yo le estoy otorgando genere estas fuerzas lo suficientemente grandes para que no se me vaya con la competencia, para que no vaya a cambiar la cafetera que tiene 16,000 funciones por una máquina de cápsulas, para que siga utilizando el taladro que me compró para colgar su cuadro y lo use en otras muchas cosas y no empiece a comprar los ganchos 3M autoadheribles. Entendiendo las fuerzas y cómo es toda esta línea del tiempo es cuando realmente podemos empezar a hacer ese impacto en el tiempo, en el cliente, perdón. Y entonces muchas veces me dicen, oye Gil, bueno, esto es muy bonito, suena muy interesante, pero yo soy una persona más de números y gráficas, más de cálculos, más de fórmulas, más de ver una distribución y entender con más números que pudieran llegar a ser un poquito más de precisión este tema, pues entonces para eso tenemos la segunda línea de Jobs to be done, que es la de Tony Ulrich. Y esto es también bastante interesante porque cuando se hace Jobs to be done, según Tony Ulrich, llegamos
a lo que conocemos como matriz de oportunidades. La manera en la que llegamos aquí es, hacemos todo un estudio, porque igual como este tipo de entrevistas de Bob, el estudio que se hace según Tony es, nuevamente, se tienen que bajar a números, muchas cosas subjetivas, tenemos que estandarizar, tenemos que estructurar, pero al final terminamos evaluando importancia y satisfacción. ¿Qué es lo que medimos aquí? Primero entendemos el contexto, entendemos la situación, entendemos el uso de la cafetera y empezamos a desglosar todas y cada una de esas necesidades que una cafetera pretende o actualmente está tratando de cumplir, ¿no? Y es cuando hablamos de estas necesidades estructuradas, ¿no? Minimizar el tiempo que tarda el agua en hervir, minimizar el riesgo de sufrir quemaduras, minimizar el riesgo de quemar el café. Estructuramos estas necesidades que este producto está tratando de atender con el cliente y entonces hacemos encuestas, bastantes de ellas, para identificar la importancia, el nivel de importancia y de satisfacción ante cada una de ellas. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tomar la necesidad de minimizar el riesgo de minimizar el riesgo de quemar el café. Actualmente, con mi tetera, con mi café soluble, con mi taza y mi cuchara, para mí, ¿qué tan importante es el no quemar el café? Puede ser alta o baja. Y con esa solución que yo tengo, ¿qué tan satisfecho estoy? ¿Qué tan satisfecho estoy al momento de evaluar el riesgo que tengo de quemar el café? Puede ser alto o bajo. Entonces nos empiezan a generar estos cuadrantes. Cuando yo analizo el mercado, el usuario, los clientes, todas estas necesidades que yo mapeo, cada uno de estos puntos que marca aquí la gráfica es una de esas necesidades. Tony dice que muy seguramente puedes encontrar de 50 a 150 necesidades reales o estructuradas de esta forma por cada producto y servicio y la mapeas. Y entonces vas a obtener necesidades que la solución actual, llámese la tetera, tienen un alto nivel de importancia para el cliente y actualmente su solución les deja muy poco satisfechos. Vas a encontrar necesidades que su solución actual tiene un rango significativo de importancia y la satisfacción es igual. Y vas a encontrar puntos que estén del otro lado de la gráfica, que tengan baja importancia y bajo nivel de satisfacción. ¿Cómo leemos esto? Cuando nosotros encontremos necesidades que sean muy importantes para el cliente, pero cuya solución actual los deje muy poco satisfechos, ahí encontramos un punto crítico para realmente poder desarrollar un producto o un servicio que atienda directamente esa necesidad de mejor manera. ¿Por qué? Porque el mercado nos está diciendo que hay un dolor que les importa resolverlo y que o que tiene una baja satisfacción. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando platicamos con un cliente, con un usuario en una entrevista o bien en estos focus group? Presentamos una característica, porque de entrada lo hacemos a veces un poquito al revés, presentamos tal característica de la tetera, por así decirlo. Oye, ¿sabes qué? En esta nueva tetera tú puedes meterte a una página web y en 3, 4 clics personalizarla y diseñarla. Y se lo muestras al cliente en ese focus group y el cliente muchas veces te va a decir, oye, buenísimo, está excelente, no manches, es maravilloso este tema, me encanta, lo amo, ya lo quiero tener, ¿no? Es decir, identificas que su nivel de satisfacción actual en el tema de la personalización de una tetera es bajísimo. Y entonces, oye, listo, aquí hay una necesidad. Bueno, no es una necesidad realmente importante o realmente crítica sin evaluar su nivel de importancia. ¿Por qué? Porque entonces, si te quedas hasta ese momento, puedes llevar hasta la última etapa de desarrollo tu página web y tu modelo de producción de teteras 100% personalizables. ¿Y qué pasa? Nadie le da clic. O entran, juegan con ellos, pero nadie compra. ¿Por qué? Porque la necesidad de personalizar con colores y grabados y stickers una tetera no era importante realmente para el cliente. No era tan importante tal vez como, por ejemplo, un mango ergonómico o que te asegura la tetera que nunca va a quemar el café o que si eres un padre de familia y tienes niños pequeños, que tenga una forma
de reducir el riesgo de quemaduras en niños, ¿no? Que son cosas que a lo mejor sí van a ser altamente importantes y tal vez las soluciones actuales los dejen muy insatisfechos en ese sentido. Entonces, cuando tienes esta materia de oportunidades y si te gusta por ese lado de evaluarlo, de cuantificarlo, de medirlo, también hay una forma de leer el nicho y el mercado para entender por dónde sí podemos estar generando oportunidades y desarrollos tecnológicos o de producto que realmente generan un impacto en el cliente. Cómo entendiendo ese contexto y entendiendo esa situación. Y en el caso de estas dos, partiendo de definir correctamente esa necesidad, ¿no? No un tema de, oye, necesito una mejor tetera o necesito una tetera más grande, sino entender realmente qué es lo que están tratando de minimizar. Están tratando de minimizar el riesgo de quemaduras, están tratando de minimizar el tiempo que se tarda para calentar el agua. Y una vez que tenemos eso y lo podemos medir con importancia y satisfacción, vamos echando un haz de luz sobre toda esta niebla que a veces existe en el desarrollo de productos. Y ahora bien, ¿por qué es importante? Y nuevamente, estamos en un tema de deconstruir la innovación, ¿no? Todo esto puede llegar a sonar muy obvio, ¿no? Sobre todo nosotros que tenemos ya cierta educación en esto y cierta experiencia, pero podemos empezar a unir los puntos en temas como estos ejemplos que les traigo, ¿no? Eh, Tal vez, no sé si a alguien le suene Quibi, no sé realmente cómo se pronuncia porque es en inglés y viene de QuickBits, tal vez es Quibi. Bueno, Quibi fue una plataforma a la que se le invirtieron 1.7 mil millones de dólares invertidos. Crearon esta tecnología fantástica, muy compleja, que permitía ver contenido, porque era una plataforma de streaming, en la cual el usuario tenía el control completo. Ellos le dieron el control total del usuario de cómo disfrutar su contenido audiovisual, ya sea vertical u horizontal, dependiendo de qué es lo que quisiera en ese momento el cliente. Después dijeron en nuestras investigaciones de análisis, dijeron, ¿sabes qué? Ahorita realmente los usuarios no consumen 2 horas o 40 minutos de contenido, lo ven en pequeños pedazos, ¿no? De ahí Quick Bits. Y entonces tomaban series, tomaban películas y los fragmentaban en pedazos de 7 minutos o menos para que alguien a través de QuickBit, de QB, pudiera, pues sí, disfrutar toda una película completa en sus tiempos de 7 minutos o menos. Cuando lo analizamos de esta forma y vemos, oye, tiene una gran inversión, el desarrollo tecnológico está increíble, y me hace sentido esta correlación que encontraron, ¿no? De que, oye, pues sí, en efecto, ahí hay muchas plataformas que hacen contenido corto porque el tiempo de atención es reducido actualmente. Suena a que todas las piezas van a unir y van a sumar, ¿no? Fracasó en menos de un año. Fue una plataforma que fracasó en menos de un año. A pesar de su gran inversión, a pesar de su desarrollo tecnológico, a pesar de que fue algo completamente diferente, algo que jamás se había visto, creo que nadie se había puesto a analizar la forma, si era posible dividir una película de 2 horas en fragmentos de 7 minutos o menos y permitir que pudieras girar el teléfono y seguir disfrutando, es algo nunca antes visto. Sin embargo, fracasó. Por otro lado, tenemos a Mercado Pago, que genera cobros sin terminal, se puede pagar desde cualquier lugar, hace un análisis de datos masivos y si bien hay una tecnología de respaldo y hay una tecnología detrás, la tecnología per se no lo es todo dentro del Mercado Pago, sino que ellos encontraron una verdadera necesidad, la entendieron y empezaron sobre todo a iterar. Aprovecharon mucho el momentum, aprovecharon mucho su vinculación con Mercado Libre. Sin embargo, actualmente es un éxito que constantemente está renovándose sin la necesidad de ser algo que jamás se había visto. ¿Por qué? Porque tal vez en su momento sí, jamás se había visto cobrar sin terminal. No estoy completamente seguro que hayan sido los primeros de generar estas terminales de pago que se asociaban al celular. Al menos acá en México primero llegó Clip con ese formato. Sin embargo,
al estar constantemente del lado del cliente y entender realmente el contexto de esta persona que tiene una tiendita, que tiene un pequeño negocio, a quien las altas comisiones del banco para tener su terminal bancaria, más todo el proceso complejo, tardado, de dado de alta de la cuenta, era una fuerza que jugaba en contra precisamente de permanecer con ese producto. Había una gran situación de, oye, esto no me sirve, esto no funciona, Mercado Pago lo supo aprovechar, ¿no? Entonces, son dos ejemplos, me gusta contrastarlos porque realmente permite una visualización de decir, si únicamente nos enfocamos en el producto o en el servicio y en la tecnología y en la inversión y qué tan diferente o qué tan radical puede ser, es muy fácil perder de vista la verdadera necesidad que existe dentro del cliente. ¿Por qué? Porque la novedad en sí, la invención no es lo que vende, es esta relevancia que hacemos cuando logramos que nuestro producto o nuestro servicio logre que cuando esté en las manos del cliente, el cliente diga, ah, por fin alguien lo entendió. Cuando eres un dueño de mi pyme y tienes la posibilidad de hacer cobros con tarjeta de crédito sin altas comisiones, sin tener que ir al banco, sin hacer tantas vueltas, tienes ese producto en tu mano y dices, ah, por fin alguien lo entendió, por fin alguien pensó en mí, por fin alguien realmente sabe lo que es la dificultad de ser un dueño de pyme y no poder cobrar con tarjeta por las comisiones, por el proceso, por la burocracia. A diferencia de tener en tus manos una plataforma que, pues, prácticamente te va lo mismo que los shorts de YouTube o los reels de Instagram, sin realmente nada que fuera relevante para ti en ese momento. Ahora, pasando a la última parte de la plática, muy bonito y todo, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo aplicar esto en tu negocio, en tu institución, en tu proyecto o en tu vida diaria? Y vamos con unos puntos muy claros. Primero, habla con tus clientes. Sí, todo el mundo te dice lo mismo. Todo el mundo dice, claro, hay que estar bien cerca, hay que estar hay que hacer entrevistas y todo. Pero la piedra fundamental de esto es esas entrevistas de profundidad. Y me gusta realmente cómo las define Bob, porque a diferencia de la entrevista de profundidad que muy probablemente todos los mercadólogos conocen, la verdadera entrevista de profundidad que nos sirve en temas de innovación son interrogatorios policiales que se sientan como una sesión de terapia. Y cuando logras estar sentado de frente con el cliente y estar haciéndole todas estas preguntas tan difíciles, tan complejas como, oye, ¿y cómo te sentías el día que hiciste la compra? ¿Dónde estabas? ¿Ibas acompañado? ¿Ibas solo? Si ibas solo, ¿por qué ibas solo? Si ibas acompañado con tu mamá, ¿por qué tu mamá? ¿Y por qué no tu papá? Cuando empiezas a hacer todo este interrogatorio policial para entender el contexto que llevó a una persona a querer comprar lo que compró, pero que al mismo tiempo esa persona diga, ah, bueno, la verdad es que ese tipo de compras, ese tipo de situaciones me da mucha ansiedad y sé que mi papá me va a regañar por estar ansioso, pero con mi mamá encuentro cierta parte de confort y sé que me va a decir, no te preocupes, mijito, lo que tú digas va a ser lo correcto. Entonces entendemos que para un cierto nicho de clientes, el proceso genera ansiedad y pudiera yo hacer algo en el contexto de esa compra para, uno, transmitirle que no debe estar ansioso en el proceso y dos, realmente hacer cambios durante ese proceso para no llegar a tener que generar esa ansiedad. No cambiarle el color, no hacer anuncios cinematográficos, sino entender que hay un proceso hay un evento que genera ansiedad en mi cliente y necesito resolverlo. Y eso no tiene nada que ver con mi producto. Tenemos que identificar fricciones reales. El punto central de esto es el momento de dificultad. ¿Qué es lo que está detrás que hace que ese momento, que esa situación diga al cliente, esto pudiera ser mejor? ¿Qué lo llevó a preguntarse, esto pudiera ser mejor, esto pudiera ser más rápido, esto pudiera ser menos costoso? Esto me está generando una serie de conflictos con mi familia, con mi trabajo, con mi mascota y entender cuál realmente es el momento de dificultad, porque ahí es donde realmente está
el tema de identificar qué fue lo que lleva al cliente a empezar a buscar según la línea del tiempo. Y detectar estos momentos de cambio, como decíamos, yo ahorita trabajo en una financiera, ¿no? Entonces, algo que siempre tenemos en la mente es saber, nunca nadie se despierta un día y dice, listo, hoy voy a pedir prestado para pagar intereses, porque me encanta pagar intereses. No, jamás. Y eso es lo que un crédito y un préstamo es te van a dar dinero y vas a empezar a pagar intereses. Y ese dinero te va a costar el 10%, el 15%, el 20% anual, ¿no? Dependiendo de la tasa de interés. Sin embargo, hay un contexto lo suficientemente importante y crítico para ese cliente que lo lleva a acercarse a una financiera y pedir un crédito y pedir un préstamo. En cuanto mientras más entendamos cómo fue esa situación y cuál fue ese contexto, podemos realmente crear productos o inclusive mensajes o un proceso que realmente atienda esa necesidad. Obviamente, como ya lo vimos con estas herramientas de Jobs to be Done, no son las únicas, hay más, son las que no me gustan. Pero entonces yo les diría, hay que empezar a mapear esas 4 fuerzas y la línea del tiempo. No es únicamente sentarse y hablar y preguntar y platicar con muchos clientes y entenderlos y todo. Es trabajo estructurado, es trabajo de, ok, el cliente me está diciendo esto, me puedo quedar con eso, tengo que seguir preguntando para poder llegar a entender si lo que está tratando de lograr es minimizar el tiempo que le toma generar un pago de intereses, ¿no? O minimizar el riesgo de perder una inversión a largo plazo. Y eso lo tengo que documentar con una estructura, con un fundamento, ¿no? Como las herramientas que estamos hablando de las 4 fuerzas y la línea del tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden, esto es trabajo difícil, es trabajo complicado y entre más estructura tengamos y más documentación tengamos, lo hace cada vez más fácil. Obviamente, con la otra línea, según Tony Ulrich de Jobs to be Done, tenemos que evaluar importancia y satisfacción. ¿Por qué? Porque queremos evitar en la medida de lo posible caer en esta discrepancia de, oye, pues es que la insatisfacción que genera en el producto, la falta de colores en la tetera, creemos que es algo fundamental para desarrollar nuestro siguiente producto. Y compararlo y poder compararlo con el nivel de importancia. ¿Por qué? Porque muchos de los mercados o muchos de los productos o servicios que están allá afuera les hizo falta esto. Identificaron un nivel de satisfacción bajo, como muchas encuestas que existen en mercadotecnia, y dijeron, ok, listo, el cliente está satisfecho en esto, ese es un dolor real, vamos a tratar de subsanarlo. Cuando realmente existía esa insatisfacción, pero a un nivel de importancia bajísimo. Acuérdense, lo que tratamos de buscar es el otro extremo de la gráfica. Algo que es sumamente importante para el cliente y su solución actual lo deja insatisfecho hasta cierto punto. Y entonces, con todo esto vamos a poder definir necesidades claras, vamos a poder entender el contexto, vamos a poder entender la situación en la que se encuentra el cliente al momento de decir, ok, déjame en paro, déjame voy, déjame levanto el teléfono, déjame descargo la app y pido un crédito para empezar a pagar intereses, ¿no? O déjame entonces sí tirar la tetera con la que llevo años y hacer una compra de algo que es 50, 60, 70 veces más caro como una máquina de café, porque sé que eso es lo que yo como cliente va realmente a atender la necesidad que yo tengo. Entonces, cuando entendemos que esa es la necesidad real del cliente, podemos bajarlo y podemos pasar de quiero comer saludable a el cliente lo que está buscando es minimizar el riesgo de comer cosas fuera de su dieta indicada, ¿no? O pasar de cosas como, pues listo, quiero tomar café más rico, a entender lo que realmente está tratando de hacer, que es asegurarse de que nunca le falta el café en la mañana a las 7:50 de la mañana cuando lo necesita para irse al trabajo. Y ahora, con todo esto, ahora sí, como comentaban todos los grandes ponentes que han tenido esta semana la innovación, y ahora sí, vamos a poner en marcha todas las estructuras, todas las metodologías, todo el proceso creativo que gustes y quieras, teniendo ese punto de referencia, decir, ok, ya entendí qué es lo que le duele, ya entendí el contexto, ya entendí cómo está la situación del cliente al momento de la compra, y cómo está la situación del cliente al momento de usar la solución actual, entonces ahora sí, ¿cómo lo resuelvo? Y ahora sí vamos a usar todo lo que queramos, Design Thinking, Design Sprint,
metodologías creativas, vamos a hacer prototipos, vamos ahora sí a dejar volar completamente todo ese potencial y toda esa creatividad que tienen nuestros equipos de desarrollo, pero teniendo ese gran punto de referencia que sabemos que va a aumentar significativamente el éxito de ese producto o de ese servicio, porque ya va a ir perfectamente dirigido a una necesidad real y a generar impacto. Esa es la charla que traigo para ustedes el día de hoy. Vamos terminando, creo que muy bien a tiempo. Los dejo con dos frases. El objetivo de hoy, de esta pequeña charla, era precisamente de construir la innovación para poder regresarla a su centro. Su centro, recuerden, no es la tecnología, no es la novedad, no es crear algo diferente o preguntarnos por qué nunca nadie lo ha hecho de esta forma o de forma diferente. El centro de la innovación es el cliente. Todo lo demás funciona, todo lo demás hay que aplicarlo y hay que pensarlo y hay que analizarlo, siempre y cuando entendamos que el centro es el cliente y el cliente asociado a una verdadera necesidad, estructurada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando entendemos por qué el cliente compra lo que compramos, por qué los clientes compramos lo que compramos, dejamos de hacer productos y empezamos a hacer sentido. Sentido para nosotros, sentido para el cliente, sentido para el inversionista que está buscando invertir en una startup o simple y sencillamente el sentido de nosotros como usuarios y consumidores al momento de tomar una decisión. ¿Listo? Siendo las 8 en punto según mi reloj, les agradezco nuevamente a todo el auditorio, a los que se echaron la vuelta, a los que van a ver esto en grabación. Muchísimas gracias por acompañarme esta hora con esta plática. Les dejo dos ligas interesantes. El primero para unirse a nuestra comunidad de innovación en Latinoamérica y el segundo, el del dinosaurio. Si alguien quiere seguir hablando de innovación, de Jobs to be Done, de cómo conocer mejor al cliente, de cómo hacer estas entrevistas, adelante. Podemos estar en contacto en LinkedIn o inclusive también ahí en la comunidad de innovación en WhatsApp. Con todo gusto, a mí me encanta hablar de esto, analizarlo, podemos responder preguntas, podemos platicar simplemente o ver cómo nos podemos ayudar a dejar de hacer productos y empezar a hacer sentido con sus innovaciones. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. No sé si alguien tenga alguna pregunta para Gilberto. Está muy chévere y súper claro. O sea, ojalá lo hubiéramos tenido mucho más temprano y tendríamos 5 veces más audiencia. Sí, En lo personal me encantó, me encantó. Se hace lo que puede. Muchas gracias, Oscar. Adelante, Juan Gonzalo. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Qué estás? tal? Bien, Bien, ¿y tú? bien. Yo estuve 2 turnos antes de ti y tangencialmente toqué Jobs to be Done. Qué bueno. Yo Hace falta lo que más hablar hago de esto. es, yo manejo otra metodología, también manejo Jobs to be Done, pero digamos que mi expertise es TRIZ, que tal vez tú conozcas. Muy bien. Sí, Sí. claro. Y digamos que mi comentario y también una reflexión es que nosotros no creemos mucho en lo que el cliente nos dice, ¿sí? Okay. Porque el cliente tiene problemas expresando sus necesidades y cuando tú le preguntas qué quiere para innovar, por lo general lo que piden conduce a innovaciones incrementales. Claro está que yo no me caso con nada en esta vida, nada es absoluto. Sí, no. ¿Sí? Y pero hay un tema donde coinciden bastante y es el tema de parametrizar la necesidad, Correcto. ¿sí? Porque es que cuando nosotros le preguntamos al cliente cómo quiere el cuarto de un hotel, no, yo lo quiero limpio, pero ¿cómo medimos ¿Qué la es limpio? limpieza? ¿Y qué es limpio para ti? ¿Y qué es limpio? Ajá, exacto. ¿Qué es limpio? Ese es un gran problema. Ujú. Entonces, pues quería decirte que nosotros lo miramos desde otra óptica, nosotros los llamamos parámetros principales de valor. No se los preguntamos Sí, al consumidor, sino que se los preguntamos al producto. Entrevistamos el producto, bien o servicio, ya. ¿sí? Ujú. Bien o servicio, y lo parametrizamos. Pero, como tú bien lo dices, el centro es el consumidor. Es decir, puede ser que la fuente de conocimiento que necesitamos para innovar, hay
estemos un poquito diferenciados. Jobs to be done confía más en el consumidor, nosotros confiamos más en el producto. Tenemos maneras de preguntarle al producto y que el producto nos dé ideas. Pero sin embargo, quien tiene la última palabra y quien nos da su visto bueno, pues es el consumidor. Claro. Sí, fíjate que es bien interesante porque precisamente algo que Tony Ulrich maneja en su versión de Jobs to be Done es vamos a sacar el producto de la ecuación, inclusive, ¿no? O sea, dice, él va hacia el otro lado, dice, el análisis que tenemos que hacer de toda esta situación tiene que ser agnóstico a la solución, ¿no? De O sea, acuerdo. yo no puedo medir, o bueno, es lo que dice Tony, ¿no? No se puede medir el objetivo o la satisfacción, no la satisfacción, sino la situación en el que se usa la tetera, únicamente viendo la tetera, sino analizando cómo está todo el contexto, que es, por ejemplo, el ejemplo del taladro, ¿no? Si nosotros evaluamos el producto del taladro para crear el hoyo y colgar el cuadro, pues podemos pensar N cantidad de cosas de cómo mejorar el taladro, que la De caja, acuerdo. los colores, todo, ¿no? Cuando, a ver, Cuando no existen necesariamente tiene que N ser un soluciones. hueco, puede ser Exactamente, una ¿no? cinta. Puede ser una cinta, puede ser un pegamento, puede ser un cordón, puede estar colgado. O sea, ¿por qué? Porque entendemos que conforme le vamos haciendo zoom a la situación, entendemos que, o sea, el tema va de lo que es, de a lo mejor los sentimientos inclusive que evocan el uso de ese cuadro en display, ¿no? O sea, puesto en su casa o puesto en su oficina, ¿no? Y ahí es donde entonces podemos empezar a crear las soluciones, ¿no? Me ha tocado, como bien dices, consultar con equipos que dicen, bueno, sí, Gil, pero ya tengo el taladro. O sea, ya desarrollé el taladro, ¿no? O sea, ya lo tengo, pero lo quiero mejorar. Ahí es donde metodologías o visiones como la que comentas tú son súper importantes porque no siempre te vas a topar con un super equipo que diga, listo, tengo este dinero y esta inversión para desarrollar algo nuevo, vamos a empezar. Listo. Muchas veces ya está el producto, buscamos mejorarlo y entonces sí me hace mucho sentido decir, ok, bueno, déjame entonces hago la correlación de qué es lo que está pidiendo el usuario y déjame entonces agarro tu taladro y lo entrevisto, como dices tú, ¿no? Oye, que es por ejemplo las herramientas inalámbricas, ¿no? Oye, pues a lo mejor si había un gran dolor en decir, oye, es que batallo mucho con la extensión y se enreda y es De peligroso, pues, acuerdo. bueno, y tu producto, ¿cómo lo resuelve? Ah, pues es que es inalámbrico. Y hay intercambios de valor, ¿no? Hay esos trade-offs. Lo hace más pesado, a lo mejor no puedes trabajar 16 horas continuas, pero si sabes que la necesidad va por ahí, o sea, que prefiere tener La un taladro portabilidad, por ejemplo. la portabilidad sobre el peso, Exacto. sobre las horas, Sobre horas de pues trabajo. listo. Exacto, ahí es donde realmente haces clic, ¿no? Pero sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Felicitaciones, muy buena tu charla, gracias. Gracias, Juan, gracias igualmente. Cristian, adelante. Gilberto, buenas noches. Primero agradecerte por la ponencia. Yo creo que en la academia Gracias. hay dos puntos de que quisiera que repitas y cómo aplicaría esa matriz que dijiste sobre, no me acuerdo, dos puntos, ¿en qué sentido? ¿Cuál es mi problemática? Los docentes están mucho enfocados en la producción académica, artículos científicos, papers, pero no realmente quieren o no interactúan directamente con el usuario para poder entender cuáles son sus necesidades o cuáles son lo que ellos quieren. Entonces es un tema de push. Entonces, a partir de lo que ellos están generando, estamos intentando ver cómo crear modelos de negocio, cómo ver ese tema de validación. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esa matriz de que nos comentaste, que creo que es bastante potente en la parte de la academia? Por favor. Déjame ver nada más si entendí muy bien. ¿Te refieres a cuando en la academia, en la universidad, se hacen investigaciones y desarrollos científicos? O sea, ¿por ahí va tu pregunta? Sí, así es. Acá estamos en el Perú. En este caso, el tema va investigación básica, investigación aplicada, y ahí va el tema del Claro. Entonces, es un tema de que nunca sucede, de que es una tecnología de básicas llegamos hasta
usando o iniciando el desarrollo tecnológico hace 6 años y vemos que al final el producto ya no, o la tecnología que estamos desarrollando ya no tiene vigencia y de repente no termina funcionando lo que realmente quiere el cliente. Entonces, de ahí ya termina siendo una tecnología que quede en papeles, en patente máximo y ahí acaba. Sí, no, ya listo, te entiendo. Sí, fíjate, lamentablemente es un dolor que existe y existe en la mayoría de las universidades públicas, creo yo. ¿Por qué? Porque muchas veces la formación de un científico investigador de una universidad está orientada hacia eso, ¿no? Hacia que dentro del conocimiento que él o ella tenga, se empiece a hacer preguntas y entonces desarrolle todo un proceso para empezar a responderlas, ¿no? Y ese es el fundamento de una ciencia básica, empezar a conocer más y más y más del mundo que nos rodea y sus funcionamientos, ¿no? Se empieza a hacer ese proceso, esa transición muchas veces de, oye, ¿sabes qué? Pues esto que yo me pregunté en algún momento y desarrollé todo un proceso para entenderlo, me lleva a un punto en el que digo, tal vez esto se pueda aplicar, ¿no? Que es transicionar de ciencia básica a ciencia aplicada. ¿Por qué? Porque yo veo que, a mí me gusta mucho utilizar este ejemplo. Yo veo que yo soy un investigador agrícola, yo trabajo con manzanas y un día descubrí que si hago tal y tal, yo puedo crear una envoltura a base de un extracto de manzanas, que va a ser obviamente sostenible, va a ser biodegradable, no contamina, bla, 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 ¿no? Y entonces se pasa de ciencia básica a ciencia aplicada y hace todo el funcionamiento y es lo que tú dices, ¿no? Y le invertimos dinero, tiempo, esfuerzo y al final entendemos que, oye, pues sí, muy bonito y todo, pero la capacidad que se requeriría para alimentar todas las envolturas de una sola línea de producción de uno de los más grandes productores de galletas en algún país, no da, no da. O peor aún, vas a empezar a producir árboles de manzanas, no para consumo, sino para que sean usadas para envolturas, ¿no? Entonces, todas estas problemáticas se empiezan a ver, lamentablemente, ya hasta el final, ya hasta que se tiene la patente, como dices, inclusive ya el desarrollo tecnológico. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Porque también hacemos ese tipo de acercamiento con la consultoría que tenemos. Una línea es la educación, una línea es estas charlas, es acercarse con los centros de investigación, con científicos, con tecnología, y hacerles entender, uno, las mejores personas que yo conozco que descubren que hacen estas entrevistas son científicos. ¿Por qué? Porque su mentalidad ya está hecha para preguntar, para hacer preguntas, para investigar. Nada más que, pues, hay que sacarlos del laboratorio y ponerlos con personas, ¿no? Ese puente es complicado, pero no es su responsabilidad. La universidad debe tener estructura, debe tener centros, debe tener lugares que les apoyen para hacer eso, ¿no? O externos, como nosotros, como por ejemplo esta comunidad, y empezar a atenderlos, ¿no? Y uno, hacerles entender que entre mejor identifiquen estas necesidades con su mismo proceso de desarrollo de investigación, ¿no? Con su propio método científico, uno, les va a ser más fácil identificar cosas que existen allá afuera, huecos que existen allá afuera que pueden llegar a llenar ellos mismos, o en cuanto ellos sientan esa necesidad de decir, oye, ¿sabes qué? Pues tal vez esta ciencia básica que yo desarrollo pudiera aplicarse, detenerse, hacer un pequeño alto, respirar y decir, ok, antes de empezar a hacer el desarrollo, déjame empiezo a preguntar, ¿no? Déjame empiezo ahora a entender este contexto de situación, ¿no? Es lo que nosotros vemos acá en México, lo que nosotros intentamos hacer también con la consultoría que tenemos. Obviamente es complicado, ¿por qué? Porque son muchos, son muchos científicos, investigadores en las universidades públicas, en las universidades de un país. La mayoría tienen un mindset muy similar. La mayoría de las universidades tienen ese déficit de estas estructuras, de estos organismos internos que puedan dar ese servicio a los investigadores cuando levanten la mano y digan, no, ¿sabes qué? Creo que con mi investigación en manzanas pudiéramos hacer algo aplicable. Y algo que inclusive yo veo, y es uno de mis sueños que también veo, es muchas veces en una universidad
vas a tener las facultades de ciencia y vas a tener las facultades de administración. Ahí en esas facultades de administración vas a tener gente que les va a encantar hacer investigaciones de mercado. Bueno, hay que conectarlos. Hay que empezar a decirle a la gente de administración, oye, ¿sabes qué? Allá en la Facultad de Biología tengo 3 investigadores que están investigando ciencia básica por esta línea. Oye, ustedes en administración salgan y empiecen a hacer proyectos, hagan sus tesis o hagan sus proyectos de investigación y veamos qué encontramos y vamos a conectarnos. Muchas veces yo veo eso, hay una falta de conexión, porque a veces las universidades tienen todo, pero no están bien interconectadas. Son 3 cosas que te dejo ahí, que es lo que yo veo. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo sí tengo una. ¿Tú Adelante, cómo Oscar. ves la conexión de la metodología con otras? O sea, ¿qué tanto la ves compatible con Lean Startup, con Design Thinking, con Agile, con TRIZ, con SEED? ¿O cuáles son como las más amigas y de pronto cuáles están un poquito más distantes? Fíjate, es bien interesante porque, por ejemplo, cuando yo hablo de Design Thinking, yo siempre les digo, para mí Design Thinking es una forma de pensar. O sea, es más una filosofía, es más ese mindset que sí tiene una estructura, ¿no? Tiene estos diamantitos, ¿no? Este proceso que abre, que cierra, que abre, que cierra y todo, pero es más esa forma de pensar y Design Thinking te dice exactamente lo mismo. Vamos a partir de el proceso empático, ¿no? Y Design Thinking le llama al proceso empático es ve y habla con el cliente, ve y habla con el usuario, ve e identifica estos puntos de dolor. Pero como es una filosofía, como es algo así, y a menos, y ustedes díganme, hasta donde yo lo he estudiado, hace falta tal vez un poquito más todo este entendimiento de qué es lo que vas a preguntar, cómo lo vas a preguntar, hasta dónde tienes que preguntar, ¿no? Por ejemplo, con Jobs to be Done sí te deja muy en claro de, oye, si el cliente te dice que quiere comer saludable, no te detengas ahí. Pregunta, como lo platicamos ahorita con Juan, ¿no? ¿Qué es saludable para ti? ¿Y por qué sientes que no estás comiendo saludable? Y llegar a un punto al menos de decir, bueno, es que quieres comer más saludable que, bueno, ¿cuál es el punto de referencia? O sea, todo eso es lo que sí encuentro yo personalmente con Jobs to be Done, ¿no? Pero Design Thinking es completamente compatible. Donde yo veo muchísima conexión al final, ¿no? O sea, Jobs to be Done, si se fijan, no te habla en ningún momento de cómo vas a desarrollar el producto, de cómo vas a desarrollar la solución. O sea, te lleva ahora sí que de 0 a 1, llamándole 1, ahora sí, déjame junto a mis ingenieros, déjame junto a mis desarrolladores de producto y déjame entonces le bajo la información. Y entonces todo lo que sea un proceso creativo o una metodología de cómo partir de ese entendimiento de la necesidad para entonces detonar todo un proceso que sea fragmentado en pequeños sprints, por ejemplo, como Scrum, o ¿sabes qué? Vamos a evitar llenarnos de documentación o evitar toda la burocracia en el proceso, como Lean Startup, y vamos a hacer que estas personas trabajen con esa filosofía o esa forma de pensar de lo que queremos es, ya entendimos este tema, lo que queremos es empezar a validar que mi prototipo o mi pequeña solución sí esté efectivamente respondiendo a esto que estoy creyendo que está respondiendo, ¿no? O sea, ser ágiles, este pensamiento de Agile. O sea, yo lo veo que todo eso hay que meterlo en la caja de herramientas y ponerlo a funcionar ya cuando tengo esta información y digo, listo, voy a crear un servicio que tenga como objetivo estas 4 o 5 necesidades que yo sé que son muy importantes, pero tienen baja satisfacción y que el contexto es ¿no? Y ahora sí, usemos toda la caja de herramientas si quieres, ¿no? Yo así es como lo veo. O sea, para mí todo eso es compatible siempre y cuando lleguemos a esa información de definir una necesidad correctamente y entender el contexto de la situación. Excelente. No, Gilberto, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Nada, No, agradecerte por tu charla, por tu disposición, por hacer parte de la comunidad y nada. No, claro, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que se quedaron ya tan noche. Yo sé que ya es 1 hora más todavía, pero bueno, igual, aquí estamos con gusto para apoyarnos y ayudarlos en lo que podamos.
Vale, muchísimas gracias, Gilberto. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche y nada, pues mañana seguimos. Todavía nos quedan 3 días más de esta Buenas maratón noches. de innovación. Muchas gracias. Buenas noches Hasta a luego. todos. Hasta luego. Gracias, que Muchas estén bien. gracias. Gracias.